Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a iniciar un viaje juntos. Un camino que, la verdad, muchas organizaciones conocen bien. Empieza en un punto que nadie quiere, la respuesta a un accidente. Pero, y aquí está lo interesante, nos va a llevar a un destino mucho más importante, a construir una verdadera cultura de prevención. Porque al final del día, no se trata solo de reaccionar, sino de transformar por completo la manera en que vemos la seguridad. A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que pasa justo después de un accidente laboral? Esta pregunta es el punto de partida de todo. Porque, miren, más allá de los manuales y los protocolos, está la realidad humana, ¿no? Es una persona. Es un momento que nos frena en seco y nos obliga a actuar, primero con muchísima empatía y segundo con una responsabilidad gigante. Bueno, entremos de lleno en esa primera etapa, el momento de la verdad, como quien dice, la respuesta inicial. Aquí, en esta fase reactiva, es donde de verdad se ve de qué está hecha una organización. Y aquí hay algo que es súper clave entender. Gestionar un accidente no es solo apagar el incendio, no es solo la emergencia, para nada. Es en realidad el punto de partida para aprender. Piénsenlo así. Cada incidente es como una caja negra que guarda lecciones valiosísimas, y si las sabemos leer bien, nos aseguramos de que esa historia no se vuelva a repetir. Ok, entonces, ¿cómo se hace esto bien? Lo más importante es seguir un proceso claro. Y lo primero es lo primero, la persona. La atención inmediata al trabajador es la prioridad absoluta. No hay discusión. Una vez asegurado eso, se echa a andar toda la maquinaria. El reporte a la ARL y a la EPS. Se arma un equipo para investigar a fondo qué fue lo que pasó. Y, quizás el paso más crítico de todos, se implementan acciones que de verdad corrijan el problema de raíz. Esta frase lo resume perfecto. Investigar no se trata de señalar con el dedo, de buscar culpables. ¡Para nada! El único objetivo, el que de verdad importa, es entender dónde falló el sistema para hacerlo más fuerte. Se trata de prevenir. Y para eso necesitamos un ambiente de confianza, uno donde se pueda hablar de los errores sin miedo para poder aprender. Muy bien, ya hablamos de cómo reaccionar. Pero, ¿y si pudiéramos ir un paso adelante? ¿Y si pudiéramos actuar antes de que pase algo? Bueno, ahora dejamos atrás el modo crisis y entramos en un terreno fascinante, el de la prevención inteligente. Hablemos de la vigilancia activa. Aquí es donde empieza el verdadero juego. Y la herramienta estrella para esto es algo que se llama vigilancia epidemiológica. Recolectar y analizar datos para encontrar esos patrones de riesgo y actuar antes, mucho antes, de que se conviertan en un problema mayor. Claro que esto no se hace al azar, para nada. Sigue una estructura muy lógica, como ven en la tabla. Primero, la priorización. A ver, ¿dónde nos aprieta más el zapato? Riesgo auditivo, psicosocial. Luego, se definen objetivos claros. Después viene la recolección de datos, desde exámenes médicos hasta monitoreos del ambiente. El cuarto paso es clave, analizar todo eso para encontrar la conexión entre el riesgo y el efecto. Y finalmente, el paso que le da sentido a todo, la intervención, porque de nada sirve analizar si no implementamos controles que hagan el trabajo más seguro. Y para que esto no quede en el aire, miremos un ejemplo súper concreto, la famosa batería de riesgo psicosocial. Esta herramienta es genial, porque no se queda solo en lo obvio, como las demandas del trabajo o el tipo de liderazgo. No, va mucho más allá. Se mete a ver los factores de fuera del trabajo, el entorno familiar, social, y mide los efectos reales del estrés, como el ausentismo. O sea, nos da una foto completa, de 360 grados, del bienestar de la gente. Ok, ya hablamos de reaccionar y de anticipar, pero para que todo esto de verdad funcione y se sostenga en el tiempo, necesita una base, unos cimientos sólidos. Pensemos que la seguridad real no es un manual que se guarda en un cajón, tiene que estar literalmente en el ADN de la compañía. Hablemos de esos componentes esenciales. El primero, y miren que podría decir que es el más importante de todos, es este: el compromiso de la alta dirección. Y ojo, no hablo de un correo o un cartel en la pared, hablo de un compromiso real, visible, genuino. Si los de arriba no se la creen, si no viven la seguridad como un valor, eso simplemente no baja al resto del equipo. El ejemplo que dan es por lejos la política de seguridad más potente que existe. Luego, el segundo pilar, la participación de los empleados. A ver, seamos honestos.
¿Quién conoce mejor los riesgos de una tarea que la persona que la hace 8 horas al día? Nadie. Entonces, involucrar a los trabajadores, escucharlos para identificar peligros y, sobre todo, para crear las soluciones, no es solo algo bueno o justo, es simplemente la forma más inteligente y eficaz de que las cosas funcionen de verdad. Y el tercer componente esencial, claro, es la capacitación. Pero de nuevo, cuidado, no la capacitación para cumplir con un requisito y ya. Hablamos de una formación constante que de verdad cree conciencia, que logre que las reglas de seguridad dejen de ser algo que hay que memorizar y se conviertan en un hábito, casi en un reflejo. Al final, el conocimiento es el mejor equipo de protección personal que se puede tener. Listo, tenemos los 3 componentes. Y cuando juntamos estas piezas, ya no hablamos de cosas aisladas. Empezamos a hablar de algo mucho más grande, del panorama completo. Hablamos de cultura. Y aquí la diferencia es como el día y la noche. Por un lado tenemos el cumplimiento, que es reactivo, se basa en reglas, es una obligación y, seamos sinceros, muchas veces busca solo evitar la multa. Por otro lado tenemos la cultura. Y esto es otra cosa. Es proactiva, se basa en valores compartidos, es una convicción y su único objetivo es proteger a la gente. Es la diferencia fundamental entre hacer las cosas porque toca y hacerlas porque de verdad creemos en ellas. Bueno, hemos hecho todo este recorrido, desde la reacción ante un accidente hasta la idea de construir una cultura. Para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. La pregunta es esta. En el lugar donde cada uno trabaja, ¿la seguridad qué es? ¿Es una regla o es un valor? O sea, cuando se habla del tema, ¿se siente como una imposición, como una lista de cosas que hay que cumplir para que no nos regañen? ¿O se percibe como algo más profundo, como un valor que todos comparten, como esa convicción de que nos cuidamos entre todos? La respuesta a esa pregunta, en el fondo, lo es todo.